Hola, mi nombre es Marian Ávila, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú. Esta es una exposición para la materia Biología y Conducta, la unidad 3, sobre la herencia. A continuación vamos a hablar un poco de este tema que es un tema bastante amplio y comprende varios puntos de interés. Lo primero que hay que tener en claro sobre este tema es que hay que tener varios conceptos bien definidos. Voy a hacer una breve explicación de todo lo que es el tema de una forma muy concreta, porque es un tema, como ya lo mencioné, bastante extenso. Entonces tenemos, como lo indica en la lámina, los conceptos básicos, los conceptos que hay que tener claros para poder entender todo lo demás que va a venir adelante. El primer concepto que debemos tener en claro es el concepto de gen, que de forma concreta podríamos decir que es una unidad de almacenamiento de información que permite transmitir esa información a las siguientes descendencias. Luego tenemos el concepto de genotipo, que se refiere a cómo están organizados, a la forma como están organizados los genes. Tenemos el fenotipo, que son las características externas o las características visibles de un individuo o un ser vivo. Tenemos el concepto de locus, que es una posición o ubicación en un genoma, es una ubicación fija que ocupan los genes en un cromosoma. Tenemos el concepto de carácter recesivo, que son caracteres heredados, pero no son exteriorizados en el fenotipo, y tenemos el concepto de carácter dominante, donde estaríamos hablando de que son los rasgos que son más aparentes en el individuo. Siguiente lámina, entonces tenemos lo que serían los cromosomas y cuáles son los tipos de cromosoma que existen. En este caso estarían los homólogos y los heterólogos. Un cromosoma es una estructura que se encuentra en el núcleo de las células y que transportan fragmentos de ADN, y los cromosomas homólogos serían aquellos que son pares de cromosomas del mismo largo, posición, con las mismas características, y los heterólogos serían pares de cromosomas que morfológica y funcionalmente se manejan de forma diferente. Tenemos entonces los conceptos de alelo, que son cada uno de los genes que determina el carácter heredable. Tenemos el concepto de homocigoto, que sería cuando un individuo presenta dos alelos iguales en dos copias de los cromosomas homólogos, y tenemos el concepto de heterocigoto, que sería el individuo célula que tiene dos alelos distintos del mismo gen en los cromosomas homólogos. Otro concepto importante en lo que respecta a los alelos es que también existe una definición que deberíamos conocer, y es cuando hay alelos múltiples, esos alelos se manifiestan cuando hay más de 3 fenotipos en una población. Ahora bien, entrando un poco en materia, para entrar en lo que sería la herencia, es importante tomar en cuenta que el estudio científico de la herencia, o lo que conocemos actualmente como genética, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX con los trabajos de un monje austriaco llamado Gregor Mendel. Este monje utilizó semillas de plantas, de arvejas específicamente, para realizar sus primeros experimentos, y esas semillas fueron cruzadas para obtener varias generaciones y de esta forma determinar los posibles resultados para las características de esas descendencias de plantas. Aunque su matemática utilizada era bien simple, la idea de que un problema biológico pudiera resolverse de forma cuantitativa era una idea totalmente novedosa. Entonces, él organizó los datos de tal forma que cualquier científico y cualquier persona que, aunque no tuviera estudios de genética, pudiera analizar esos resultados. El aporte de este señor, porque él contribuyó a demostrar que las características heredadas se encuentran en unidades discretas que se redistribuyen en cada generación. Entonces, en esta lámina tenemos lo que sería el cuadro de Punnett, que fue el cuadro utilizado por Gregor Mendel para hacer los respectivos cruces de las filiales que él quería estudiar. Gregor Mendel estableció 3 leyes que rigen la genética. La primera es la ley de segregación, que según esta ley, los genes se encuentran en pares en los individuos, pero en formación de los gametos, cada gen se segrega o se separa del otro miembro del par y pasa a un gameto diferente. De modo que cada gameto tiene solo un gen. También entonces tenemos la segunda ley, que sería la ley de separación, donde indica que la segunda generación filial obtenida a partir del cruce de 2 individuos de la primera generación se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación parental en uno de cada 4 descendientes. Luego tenemos la tercera ley de Mendel, que establece que rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Por acá tenemos otros trabajos que fueron importantes en el área de genética, como son los trabajos de Walter Sutton. Realizó fue un redescubrimiento de las leyes o de la genética mendeliana, que dice él que la herencia podía ser aplicada a los cromosomas a nivel celular,
¿Cómo hizo esto? Bueno, él utilizó grillos para sus experimentos y demostró que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Otro estudioso importante de la genética, como lo fue Thomas H. Morgan o Thomas Hunt Morgan, que utilizó moscas para sus experimentos, donde proporcionó la primera confirmación de la teoría del cromosoma. Él descubrió una mutación que afecta el color de los ojos en las moscas y observó que la mutación fue heredada de forma diferente por las moscas machos y las moscas hembras. Tenemos entonces más adelante lo que sería la teoría cromosómica del sexo, la teoría cromosómica del ADN y el ARN con sus correspondientes características. Tenemos la teoría cromosómica de los genes y la herencia. Hablamos entonces un poco de lo que es la división celular, donde tenemos procesos que son conocidos como la mitosis y la meiosis, sus fases. Tenemos el concepto de célula haploide, célula diploide, gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis, qué significa cariotipo y cuáles son sus alteraciones, que en este caso son alteraciones cromosómicas. Tenemos la herencia ligada al sexo, tenemos la herencia ligada al cromosoma X, herencia ligada al cromosoma Y, tenemos la composición del núcleo, composición de los ácidos nucleicos, síntesis de proteínas. Tenemos los conceptos de código genético, mutaciones, los tipos de mutación genética, características de las mutaciones del código genético. Tenemos el modelo de Watson y Crick, que nos indica que las dos cadenas de la doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Y por último tenemos el tema de desarrollo embrionario, que no es más que un proceso complejo por el cual una célula se transforma tras la fecundación en un organismo adulto. Eso sería todo por esta exposición. Fue una exposición bastante breve para lo extenso del tema. Espero que les haya sido de utilidad y de agrado. Muchas gracias.